Esta sería la tercera clase. Sería una clase de la cual vamos a estar hablando de variables. En especial vamos a hacer enfoque, por ejemplo, en cómo se usan, qué tipos de variables hay, porque generalmente solo usamos una, usamos entero y a veces decimal, pero no conocemos algunas diferencias que tienen. Entonces vamos a empezar viendo qué son las variables. Las variables son como pequeños espacios de memoria donde nosotros guardamos algún dato, alguna información, algo que nos va a servir. Generalmente va asociado con un nombre. Por ejemplo, número uno, suma, total. Ese sería el identificador, digamos, de la variable. Las Sí, variables son como pequeñas cajitas donde nosotros insertamos un dato, ponemos un dato y podemos hacer referencia mediante su nombre, su identificador, digamos, ¿no? Y las variables son algo muy fundamental para los programas, porque sin las variables, de hecho, no podríamos luego programar, porque nos sirven tanto para recibir información de entrada, para procesarlo y tenerlo, digamos, para poder hacer operaciones, y, por ejemplo, para desplegar como salida, para los tres procesos. Entonces, sin variables no podríamos programar. Generalmente, eh, generalmente usamos variables para cubrir algunas necesidades. Si nosotros necesitamos un número entero, en C, por ejemplo, podemos usar int, que significa entero. Si queremos un decimal, un número con coma, podemos usar float. Si estamos trabajando con algún valor lógico como verdadero o falso, podemos usar bol. Y si queremos manejar letras, usamos char. Es decir, estas cuatro cosas son diferentes, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿podríamos usar, por ejemplo, un float para tener un entero? Sí podríamos. ¿Podríamos usar un float para, por ejemplo, simular un booleano? También podría. O sea, para ciertas cosas yo puedo usar más de una variable, aunque no sea su tipo, para cubrir esa necesidad, ¿no? Pero realmente esas variables tienen un propósito. Entonces de ahí salen los tipos de datos. Los tipos de datos, por ejemplo, son entero, entero sin signo, long, decimal, decimal doble y booleano. Además, char. Por ejemplo, acá tenemos unos rangos. Por ejemplo, si yo uso un entero, el entero, por ejemplo, va desde 32.000 hasta 32.000 positivo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, usar long, este es un número o una variable o un tipo de dato que podría, por ejemplo, abarcar muchos más números. Pero así también, de hecho, eh, el entero, el entero dependiendo en qué sistema se implemente, realmente puede usar la mitad de memoria, o sea, la mitad de bits. Entonces, ¿esto qué implica? Por ejemplo, si nosotros, antes más que nada, y ahora en ciertos tipos de proyectos, es bastante importante cuidar qué tipo de dato usamos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un Arduino, no tiene una memoria muy grande. Entonces no podemos estar usando un tipo de dato de cualquier manera. Por ejemplo, si es un número algo chico o que sabemos que no va a superar 32.000, podemos usar entero. Si es un número muy grande, podemos usar long. Eh, También hay dos tipos de decimales. Está el que es float y está el que está double. Hay una diferencia simplemente con la precisión. Unos tienen, por ejemplo, 10 decimales y el otro tiene 16, 20. Es como la precisión. Entonces,
A veces debemos usar y otras veces no. Depende de los requerimientos. Eh, Después tenemos, por ejemplo, el dato booleano. ¿El booleano es verdadero o falso? Y si se fijan, por ejemplo, solo usa 8 bits. Pero si usamos, por ejemplo, un entero, o un long, o un decimal, estamos gastando mucha más memoria para algo que de hecho no nos va a dar un beneficio extra. Entonces, generalmente, cuando uno está haciendo un programa, se apoya o conoce, digamos, los tipos de datos, que son para definir variables. La vez pasada me habían pedido el tema de los formatos y acá les hice un pequeño resumen en qué porcentaje se usa para qué tipo de datos. Y además, cuál es el nombre que tiene, por ejemplo, cada tipo de dato. Por ejemplo, entero es int, long es long. Un decimal simple, digamos, es float. Un decimal con más precisión es double. Un booleano es pol y una letra es char. Entonces, estos son los tipos de datos, no todos, pero los más principales. Y acá, de hecho, me gustaría hacer como una diferencia, ¿no? Si ustedes se fijan, un entero normal, ¿Qué de es tu hecho, vida, amigo querido? ¿Dónde estás? un entero normal, de hecho, tiene 16 bits. 16 bits que serían 2 bytes. Entonces, un long, un decimal, tienen el doble, o sea, pesan el doble. Entonces, si nosotros tuviéramos un programa en Arduino, por ejemplo, nosotros podríamos crear el doble de variables que, por ejemplo, usando un tipo de dato u otro. Sucede lo mismo con el, por ejemplo, el decimal con más precisión pesa el doble. Y a veces compensa y otras no. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar dos decimales, compensa el primero. Con ese ya estamos suficientes. Pero si necesitamos un programa muy preciso, por ejemplo, que se estén haciendo cálculos con números muy pequeños, de hecho la precisión nos sirve en ese caso. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, hacer un ejercicio en Replit entre todos y vamos a probar el tema de estos formatos. Cómo leer y cómo imprimir. Es decir, cómo introducir variables que sean entero, long, decimal, porque tiene como unas pequeñas reglas, digamos. Entonces, vamos a ir a Replit. Yo les voy a pasar el link como siempre y vamos a estar trabajando un poco, digamos, entre todos. A ver, Replit. No sé si hay alguna duda en esto de los tipos de datos. Por ahora no, vamos a ver cuando lo tengamos que usar. Sí, sí, perfecto. Y eso justamente vamos a estar haciendo. Yo estoy Eh, como muy mala conexión, así que disculpen si estoy a medias. pero los demás me escuchan bien, ¿verdad? Conrad nomás está con un problema. Y bien, Sí, se te escucho escucha bien. perfecto. Dale, perfecto, perfecto. Entonces podemos poner tipo de dato. Tipo de dato, prueba. Creamos esto. Ahí se creó, va a cargar y les paso el link. Les paso por el chat. A ver el chat. eh, Acá. Enviar a todos. Ahí envía. Si pueden entrar, por favor. Ubico bien la cámara. Salvar. Bueno.
Entonces, ¿cuántos somos ahora? ¿Somos 5 o 6? Somos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta, hasta esta clase, hasta el booleano vamos a probar. Vamos a probar el tema del formato. Entonces, yo voy a escribir acá, por ejemplo, entero. Después voy a dejar espacio, entero sin signo. Sin signo. Después voy a dejar espacio para long. Y podemos hacer lo siguiente. Cada uno puede elegir un tipo de dato y el formato para leer e imprimir es así. Siempre es scan, las comillas, ahí va el porcentaje. Cada uno acá tiene un porcentaje. Por ejemplo, si fuera entero, sería así. Y después, generalmente va así. Ustedes crean una variable, por ejemplo, y esa variable tiene que tener este nombre. Por ejemplo, int x. Pueden dejarlo inclusive así. Y acá ponen x. Entonces, Booleano y entero tienen porcentaje de. sí. Por ejemplo, generalmente el booleano no se suele leer. Se suele más usar en la práctica. Y para imprimir se usa esto. Entonces, este sería el formato para leer. Y para imprimir, generalmente es así. Se usa el porcentaje, eligen cuál es. Acá, por ejemplo, ponen D y X. Y si se fijan, acá hay un ampersand y acá no hay. El motivo es porque se te pide que vos le pases la dirección donde querés que guarde. Entonces, en esta parte, al guardar le dice, yo quiero que guardes en esta dirección, la dirección de X. Pero al imprimir, te pide que le pases nomás la variable. Entonces, pueden hacer, por ejemplo, este es de entero. Pueden probar con el entero sin signo, con long, con el decimal, float, con el decimal double. Y pueden poner scanf, o sea, crean la variable, scanf y print, que es para imprimir. Yo voy a dejar acá este para que puedan ver y copien el formato. Pueden agregar nomás ahí un comentario de qué tipo de dato quieren hacer y hacen nomás. Crean el tipo de dato, usan scan e imprimir. ¿El long es ID o LD? Long es LD. Ajá. Es que. Marcos. Sí. Sí, porque es print con F al final. Por eso puede ser que te marque error. Ah. Y estas me marca error porque no las definí, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Faltó declarar la variable W.
A ver. Bueno, ahí se hizo el de long. Están haciendo el de double. ¿Alguien podría hacer, por ejemplo, el de entero sin signo? Sí. O el de char, por ejemplo. Si se fijan, todos tienen la misma estructura. Tienen scan, prim. Lo que varía es el nombre del tipo de dato y su formato. Pero la estructura es la misma. Jesús, ¿estoy Sí, muteado o no? Ah, ¿por no, qué me no. marca el error en el doble que hice? A ver, vos sos el de double. A Ujú. ver, Recién no vamos. marcaba y no sé Sí, por qué sí, es. vamos a mirar. Eh, vamos. A ver, double. De hecho, que parece que está bien. A ver, pero vamos a echarle una mirada. ¿Será que alguien no usó la Y? No, yo Ah, no. quizás, claro. A ver si es que nadie usó una Y. Ah, Ah, en long, claro, sí. en long, Acá, por ejemplo, ah, ya se usó. Por eso claro. nomás te dice que ese es long, porque Yo lo ya se cambio. declaró. Algo Claro. que siempre digo es que el compilador si dice que algo está mal, es porque Seguro, algo está mal. seguro, Y seguro. a veces uno dice, no puede ser, no puede ser, esto está bien. Y generalmente si te marca es porque está mal. Sí, sí. No, me llamó la atención porque lo hice y no marcaba error y cuando hice el char me, Sí, me sí, empezó a marcar el a- otro. alguien arriba creo que usó la... Bueno, a ver, el entero sin signo está, el char también. Después, el char ya está. El double faltó un. Acá se escribió sin querer una Y. Falta el float, ¿no? ¿Cómo? Falta el float. Sí, el float. Sí, parece que falta ese. A ver, separamos acá. Acá, por ejemplo, marca un pequeño error. Y el error que marca, por ejemplo, en el entero sin signo, ¿saben cuál es? ¿Alguien podría fijarse? A ver, espera. ¿Marca un error? Sí, sí, marca un Acá, error. ah, acá. ¿Dónde lo marca? Yo no La veo. ¿En el coma. signo que usa la M? Sí, Mm. acá justamente marca un A, error. ¿Todos están a mí bien? tampoco no me marca. No Ah, lo veo yo tampoco. Una coma, ¿no? En scan. sí, sí, acá me marca a mí, por ejemplo, esta rayita. Mm. Y es porque faltó la coma. Falta Entonces una coma. agregamos la coma y ahí se arregla. Entonces, bueno, ya tenemos el long, ya tenemos, ya tenemos el long. Bueno, hay dos long, un double, char, en SignNet y acá se está haciendo el float abajo. Todos tienen como una estructura en común, son idénticos, digamos. Generalmente lo que se agrega primero también es un mensaje, ¿no? Eh, introducir, por ejemplo, en este caso, un long, por ejemplo, para que, para que sepamos, digamos. Entonces, podemos agregar eso, por ejemplo, en cada tipo de dato, qué se debe introducir. Así cuando probemos el programa, podemos escribir y saber qué debemos escribir. A ver, acá por ejemplo, print long. Acá ponemos print long. Acá ponemos print double. Y en la impresión también hay algo interesante que pueden hacer.
general, si imprimimos así nomás, a veces no sabemos que se imprime. Entonces se puede poner así. El long es, e inclusive por acá atrás también se puede escribir. Entonces no sé si pueden agregarle un pequeño mensaje. Así de paso practican, digamos. Ahora cuando lo hagan ya van a saber hacer, digamos. Porque está el famoso, a veces vos mirás y parece, está bien, decís. Pero cuando te pones a hacer de repente, empiezan a saltar errores y decís, qué raro, ¿no? Eso no aparecía antes. ¿Tus guiones medios son espacios o se va a Eh, imprimir es algo en espacio? todo lo que no sea porcentaje algo es texto. Yo, por Ok. ejemplo, puedo poner puntos, igual más va a funcionar. Es Y no texto. tienes no tienes que separar una cosa con la otra, nada más por eso recibe el porcentaje. Claro, el porcentaje y la letra le indica dónde va a poner el número. Es Ajá, como pero que digo, representa el número. es el tipo de dato y representa un valor, pero no lo demás lo toma como un dato Texto. fijo, Sí, sí, un sí, sí. texto. Todo lo que no sea esto es texto, solo texto. Solo cuando... Ah, y otra cosa que no es texto es la barra que se hace. Ahora pongo mi teclado en inglés. Ahí. Esta barra se considera como una línea nueva. Entonces acá por ejemplo podemos poner, porque si no va a estar algo separado. Acá en esta parte ponemos así y podemos probar. A ver, faltarían introducir un long. Acá voy a poner el long es y una línea nueva. Entonces acá. Me mandó un error muy raro que A ver. dice contents divergent. A ver, vamos a mirar. Le damos acá en Run. A ver. A mí personalmente no me salta un error todavía. No, no, Ah, no. Este error no me mandó, me mandó un error a mí en mi, no sé si tenga que ver con, te lo voy a poner en el chat, pero sí, en el chat del del Zoom, Zoom. el otro no lo puedo A encontrar. ver, me Una dijeron. ventana y ya nada más me lo pone hasta abajo, choose server Entonces, change o choose live change. parece que es algo del servidor. Puede ser que estemos muchos conectados nomás. O le dimos varios a correr. Pero acá, por ejemplo, Tengo mis vamos a mirar lo que se ejecutan. Acá, por ejemplo, falta, por ejemplo, un mensaje. Introducir long. Ponemos el punto y coma. Y acá una línea nueva. Y acá una línea nueva también. Sí, justo eso. Pero es el primero. Sí, sí, sí. Entonces, si le damos correr, lo que aparece acá es... A ver, un segundo que se está editando, parece. A ver. Ah, tu programa se está corriendo. Bueno, ahí me salió. Introducir long. Entonces, por ejemplo, yo pongo cualquier número. Yo puedo estar seguro que es un número muy grande. Después, acá, por ejemplo, imprime, que es este acá. Después sale este mensaje que dice introducir long, otra vez. Parece que se hizo varias veces. No, el Entonces, primero es entero que te decía recién. ponemos ahí. Ahí, por ejemplo, sale el long es, ya con el formato de guiones. Y me dice acá, si se fijan, acá falta un espacio. Por eso apareció seguido. Si yo ponía acá un barra n, esto aparecía abajo. Entonces, introducir un long, otra vez. Bueno, varias de esas había. Entonces, después dice introducir un double. El double es este de acá. Entonces,
Este puede ser un número con coma. Entonces 4.85 y me dice 4.85 contiene esos decimales. Después el próximo dice la letra es, por ejemplo, Z. Acá, por ejemplo, acá, a ver, un segundo, voy a mover un poco más hacia acá para mirar. La letra es Z. La letra Z y por ejemplo, a ver, Z. Bueno, acá apareció la Z. Acá por ejemplo introduce, parece que hubo un problemita. A ver. Introduce 0000 guión. Puede ser que apreté algo mal, pero a ver si le doy 20. Ah, ahí terminó. Terminó. Bueno, entonces los tipos de datos se leen y se imprimen usando el formato de cada tipo de dato. Es algo que le dice al programa, por ejemplo, cómo cómo puede hacer la impresión, cuántos bits se le pasa. Es algo más técnico, digamos. A ver, un segundo, ¿cómo está? Bueno, entonces, esto más o menos es cómo usar las variables en el sentido leer e imprimir. Es lo que la mayoría de programas también hacen. Entonces, para las prácticas, de hecho, nos va a ser bastante útil. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Podríamos correr de nuevo el programa? Sí, sí. Voy a eliminar nomás. Acá hay algunos repetidos. Por ejemplo, este long. Este long está repetido. Acá, por ejemplo, este es un entero. Vamos a agregar acá el barra n. Barra n. Este también un barra n. Barra n. Se me fue una barra. Ahí. Este tiene barra n. Y este tiene barra n. Y este es un signet. Un barra n. El float. Un barra n faltó aquí. Bueno, entonces vamos a probar. Entonces hay dos longs, ¿ok? Hay dos longs. Uno, Sí. dos. Bueno, entonces voy a eliminar uno. Sí. Ahí. Ahí, por ejemplo. Capaz. Tampoco. Un entero, por ejemplo, 10. Un long puede ser un número muy grande. Un double, 4. Puede ser un número con coma y mucha precisión. Creo que no sé el número exacto de comas después de la coma, pero son más de 16. Una letra. A. Acá parece que hay un pequeño problema con la letra, porque lo que pasa es que está contando, a ver, tengo que hacer un char z. Está contando un espacio, ese espacio que se le da sin querer. A ver, vamos a poner este arriba de todo, este char. Vamos a poner acá primero. Ok. Una letra Z. Sí. La letra es Z. Estaba contando nomás un espacio que se le ponía de más y lo contaba como letra, digamos. Entonces, 2, 3, por ejemplo, 4 punto algo. Acá, por ejemplo, posiblemente faltó un mensaje. Después del double, acá no hay un mensaje. Entonces, puedo poner algún número. Introduce un float y acá puede ser un número con coma. El float es
y ahí terminó el programa, en return 0. Por eso se ve que volvió el... Entonces, se ejecutó todo perfectamente. El carácter nomás lo que tuvo un pequeño problema que se le dio un espacio y lo contaba como letra, ¿no? Pero después todo está funcionando. Entonces más o menos eso pueden tener como guía, digamos, de cómo usarlo. Entonces, a ver... ¿Qué pasa si le ¿Sí? estás diciendo que vas a meter, si le dices que vas a meter un float y metes un entero no pasa nada, pero si estás metiendo un entero, si es un entero y metes un float, te lo trunca, ¿verdad? Posiblemente sí. Si yo pongo, por ejemplo, a ver, si yo pongo acá, en vez de entero, yo pongo 4 y algo, Me pone 4, ok. lo que pasa es que hay un proceso de conversión. De, ¿Y una letra, como, un número? bueno, ahí probablemente, o sea, vos decís que yo, en vez de un número, ponga una letra, o O al al revés, revés. necesitar pongas un número. Cualquiera de los dos. Podemos probar. A ver, es que el uno cuenta como letra. Ah, O sea, Sí, no, el 1 es una letra. El 12 probablemente ya no. Pero lo que hace es agarra el 1, que es una letra, y ese 2 que queda, él asume que es el próximo entero. bien. carambas. Data. Ok. Generalmente C lo que tiene es algo así. Tiene como una... a ver. Sería como una pequeña cola. Una pequeña cola en donde se va guardando todo lo que se escribe del teclado. Por ejemplo, acá viene un 1, acá viene un 2. Si nosotros ponemos 4.10, todo esto se va guardando separado. Entonces, para eso tiene el formato. Si vos pones un entero, te va a asumir los primeros enteros, ¿no? Que tiene registrado. Ahora bien, lo que pasó es que esto lo saca como un char, como una letra, y esto después lo saca como un entero, como esto está vacío. Si no, podría yo haberle dicho que me lo tomara como un string para que se agarre. Eh, el tema de los strings en C tiene una pequeña complejidad, digamos, ¿no? Lo que podrías, o sea, lo que te pide un string es que vos pongas cuántos caracteres. Entonces te toma los primeros, todos los que lea, digamos. Si vos pones 15 caracteres y escribís 16, probablemente los 15 primeros nomás importan. Y esto que te graba C, como dices tú, como una colita esta que te va guardando, Sí, sí, es como una memoria, ¿la puedes borrar en algún momento? sí, sí. De hecho, a esto se le llama buffer. Es como el buffer, ajá. Esto es un pequeño buffer y vos sin problemas podés inclusive decidir eliminar todo lo que hay acá. Por Ok. ejemplo, puede ser que se haya quedado algo sin querer y vos podés borrar y limpiarlo de vuelta, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y es una instrucción asignarle al buffer nada o algo así. Hay un proceso en... Hay un proceso... eh, o sea, hay una instrucción que lo que hace es sacar un carácter. Entonces lo que vos haces, si vos tenés muchos caracteres, los sacás uno a uno hasta que se vacíe. Capaz no hay una instrucción vaciar completo, pero hay una forma de vaciarlo sacando uno a uno. Ok. Pero no es algo que se utilice tanto, digamos. A veces nomás, en ciertas situaciones. Generalmente C es un lenguaje un poco más robusto, un poco más complejo, digamos, porque es un lenguaje algo, eh, ¿cómo decirlo? Un lenguaje que tuvo que haber sido muy, a ver, la palabra correcta sería, hay varios lenguajes de programación. Hay lenguajes de muy alto nivel que lo que te permiten es hacer cosas muy simples, pero donde ellos hacen todo el trabajo.
Ujú. Entonces, si vos necesitas algo muy concreto, muy específico, probablemente esos no te sirvan, porque son más generales. Entonces, C es un lenguaje que se usó para programar los sistemas operativos, para cierto tipo de proyectos, ciertos tipos de robots, donde se tenían que hacer cosas puntuales y seguras. Entonces, tiene que ser algo un poco más complejo. O sea, te debe dejar usar o cambiar cosas más a detalle. Por eso, en otros lenguajes probablemente vean que para leer un número es leer nomás. Y él se encarga de decir si es número, decimal, letra, string, automático. O sea, cada lenguaje tiene su forma de manejar cómo lee, digamos. Lo importante es que sepa que se puede leer. Entonces, ustedes ya tienen en cuenta eso. ¿Hay alguna duda adicional? No por el momento. Perfecto. Entonces, vamos a mirar lo que son los operadores. ¿Qué son los operadores aritméticos? Los operadores aritméticos son operaciones, símbolos que nos permiten realizar suma, resta, multiplicación, división. O, por ejemplo, potencia, residuo, raíz cuadrada, o ponerle un negativo, digamos. Por ejemplo, convertir 5 a -5. Entonces, estos son la suma, resta, división y multiplicación. Son conocidos, digamos, ¿no? Después la potencia, pero el residuo no es tan conocido, digamos, ¿no? Pero es algo que sí se usa mucho en programación. Ahora bien, quería mostrarle algo de la división. Voy a crear un nuevo replit para mostrarles eso, para no tocar este. A ver, en C, prueba, operador. Bueno, imagínense que tenemos dos números. Uno es A, que vale 5 o 6, y otro B. Le voy a pasar el link. Sí, cierto, cierto. Les paso el link para que puedan entrar. Bueno, ahí les envié. Así pueden. Imagínense que tenemos dos números. Un 6 y un 4. Ya habíamos dicho que para guardar decimales podemos usar float. ¿Qué va a pasar o qué valor voy a tener en C si divido A sobre B? Que sería 6 sobre 4. ¿Qué sería el resultado? ¿Cuál sería? Hay 4.5, ¿no? 1.5, ¿no? ¿Alguien podría probar, por ejemplo, imprimir este float, como hicimos recién? Ahorita. Mm, Sí, sí, pero en este caso sería un float. Sería un número decimal. Sí, como está arriba o no. Me falta el punto y coma. Y a ver. A ver, es que yo veo varias. A ver, el último dice un entero. Entonces, ese no es, ¿no? Porque tiene que ser un float.
tiene que ser el mismo nombre que este y el mismo formato. Claro. Scanf se usa para leer. En este caso, como nosotros ya tenemos calculado, no debemos volver a leer. Lo que podemos hacer es qué números queremos que lea, que divida. Entonces lo que podemos hacer acá es, como entrada, acá pueden poner dos números, A y B. Y pueden poner el scanf de A y B para poder leer los dos números. Entonces, no sé si alguien puede poner el scanf para A y otro el scanf para B. Serían dos enteros. Sí, la impresión ya está. En todo caso, le podemos poner el resultado es... Entonces, el scan para A ya está. Solo falta el scan para B. Y podemos agregar un mensaje, por ejemplo, que diga agregar los números para dividir o a dividir. Y ahí, por ejemplo. Con el scan para A ya está, se usó el formato entero. Y el scan para B también se usó el formato entero. Entonces eso va a significar que el primer número entero se guarda en A y el segundo número entero se guarda en B. Ahora bien, acá se hace una división A sobre B y después se imprime. El resultado es... A ver, borramos esta partecita. Y ahí queda. El resultado es C. Ahora bien, si yo ejecuto, ¿qué números puedo probar? Por ejemplo. El 6 y el 4, como habías dicho, ¿no? 6 y el 4. ¿Y el resultado debe ser? 1.5. Ah, pero no. O sea, no salió 1.5, ¿no? Ahora bien, ¿por qué no salió? Es la pregunta, ¿no? No salió 1.5 porque vieron que acá estamos usando dos enteros. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Como él está dividiendo dos enteros, asume que el resultado va a ser entero. ¿Por qué? Si vos sumás enteros, tenés enteros. Si vos restás enteros, tenés enteros. Si vos multiplicás dos números enteros, sale un entero. Si vos tenés potencia de un entero, sale un entero. Entonces generalmente siempre sale el mismo tipo de dato. Entonces, por ejemplo, acá salió 1, porque piensa que debe ser un entero. Aunque nosotros guardemos en un float, el resultado de este cálculo es entero. Entonces, ¿La entrada debe ser en float también? hay dos formas. Una es que el tipo de dato sea float, pero también existe el casteo. El casteo significa, yo quiero que este número valga como si fuera un float. Es decir, el casteo es así. A ver, voy a tener acá, sí, acá. El casteo es algo así. Imagínense que nosotros tenemos un 1. Este 1 es entero. Pero si yo quiero que sea un float o convertirlo a un float, entonces lo que puedo hacer es poner así, entre paréntesis, float. Entonces, puede ser un poco raro, pero esto es a lo que se le dice casteo. Teniendo un número o una variable, poniendo float enfrente,
esto significa que ahora esto vale 1.0. O sea, es un float. Probando eso, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá estamos diciendo que A va a ser un casteo a float. O sea, que va a valer como un float. Si volvemos a hacer la división. A ver, está tardando un... Y si en vez de que A y B sean enteros ponemos que sean float, También, no los también toma como... se resuelve el problema. Ah. Pero con que uno de los dos sea float, ya se resuelve. Porque no Bien. son dos enteros. Es un float y un entero. Y generalmente el resultado tiende a irse al más complejo. A ver, ahí por ejemplo, vamos a dividir los números 6 y 4. 1,5. Ahora sí sale bien. Porque estoy dividiendo un float con un entero. Entonces la división no sale entera. No sale como tiene que salir, ¿no? Y esto inclusive, lo simpático, es que no es solo C. No es solo que pasa esto en C. Sino que, por ejemplo, si nosotros probamos, de hecho yo estaba probando en Java, que es otro lenguaje más complejo de más nivel, hice lo mismo, la misma prueba. A, B, dos enteros. Si yo divido esto, ahora tarda más un poco, pero si yo divido los dos números, da el mismo resultado. Es otro lenguaje, pero da el mismo resultado. Entonces, a ver, cuando... ¿Ves? Acá, por ejemplo, 1.0. Entonces, aunque esto sea float, hay que diferenciar. Esos teachers. Está escribiendo en el chat, Conrad. Sí, 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 lo estoy viendo. Estoy con muy mal internet. De hecho, ahora no sé si me están escuchando bien. Sí, sí, te estamos escuchando. Buena, justo. Es que yo los veía cortados, entonces dije, uy, no me van a escuchar nada. A ver ahí. Oye, sí, sí, sí. Sí, Sí, se te escucha con ahí un segundo ya, enseguida ya prendo. Estaba confiado de que iba a llegar nomás la batería, como tenía 70 y algo por ciento, y parece que se acabó nomás, por eso. Pero se te escucha bien, Conrad. A ver, sigo con... Perfecto. Bueno, les decía esto que en Arduino pasa lo mismo. Como que vos querés obtener un punto flotante como resultado, una temperatura, por ejemplo, 10,5 grados o algo así. Y muchos de los sensores o de las funciones te devuelven el dato en entero. Entonces vos si haces la división, por ejemplo, el dato que te entró dividido 5, por lo general se divide con 5 porque 5 viene de 5 volts y te va a dar en entero. Entonces va a redondear, tenés 4 valores posibles nada más, como 1, 2, 3, 4, 5. En esos casos, y van a ver en un montón de códigos de Arduino que se usa 5.0. Y se preguntarán, ¿y por qué ese punto 0 si estoy dividido por 5? Es por esto que acaban de ver ahora con Jesús. Al menos uno de los datos tiene que ser flotante para que el resultado te dé con coma. Muy bien. ¿Pudieron probar esto que les dijo Jesús? Estaría bueno que lo testeen. sí, sí, lo entendimos, no lo hemos Está estado bueno, sí. probar. Lo del casteo, ¿lo entendieron? ¿Qué les pareció eso? Se llama carteo, ¿verdad? Casteo, sí. Casteo con Es ese. castear, sí. Pasar un número que no estaba en... Es como casting.
viene de ahí, me parece, como de casting, cuando uno va a un programa de televisión y quiere formar parte del staff, uno tiene que hacer un casting. Bueno, acá es algo parecido. Tenés que hacer un casting para que te dejen entrar a otro tipo de variable. Yo ya le estaba diciendo cateo, y eso es de Cateo. vino, ¿no? Ah, cateo de vino, me gusta también, ¿eh? Me gusta. ¿Cómo terminamos hablando de alcohol todas las clases? Okay. Ya volví. Entonces, no importa, pero el casteo lo puedo hacer también después de definir la variable, antes de ponerla en una operación, ¿no? O sea, puedo poner una instrucción que nada más sea el casteo. El casteo se puede poner en cualquier parte y lo que hace es a ese número o a esa variable la convierte, digamos, a un tipo de dato. Pero, a ver, supongamos que tenemos, generalmente se usa más solo en cálculos porque es algo temporal, digamos. Es como que se crea una nueva variable en ese momento y se asigna. Es decir, por ejemplo, ahora, no sé si ven mi pantalla. Por ejemplo, acá tenemos A. Si yo hago float A, no estoy diciendo que ahora A va a ser un float. O sea, la variable A sigue siendo entera. Pero acá se toma el número A y se castea a float. Es decir, si acá por ejemplo es 6, lo que va a pasar es que esta A sigue siendo 6. Pero digamos, con el float se convierte en 6.0. Pero esto es independiente de esta variable. No significa que esta variable deja de ser entera. Esta variable sigue siendo entera. Es como algo... Eso sí, perdón, Sí, que sí. puedo Sí. castear a decimal o a doble o a long o a lo que sea. Hay una regla que dice que se puede castear sin problemas a los tipos de datos más grandes. Por ejemplo, si yo casteo de entero a float, yo no pierdo nada. Porque va a ser en vez de 6, 6.0. Pero ¿qué pasa cuando yo hago al revés? De float a entero. Ahí, por ejemplo, yo voy a perder, por ejemplo, si fuera... A ver, vamos a venir este que es de C. Por ejemplo, si B vale 6.5 y yo casteo a entero, me va a quedar 6. Entonces, ese y medio yo estoy perdiendo. Entonces, generalmente, acá, por ejemplo, el compilador te dice que hay una conversión implícita y que eso significa que va a pasar de valer 6,5 a 6. O sea, ese 0,5 se pierde porque es entera la variable. Entonces, vos podés pasar de un tipo de dato a otro tipo de dato, casteándolo o poniéndolo, pero tenés que tener en cuenta que si el dato es más, o sea, el tipo de dato es más chico que el original, se va a perder información. Y si se pasa de un tipo de dato chico a uno más grande, entonces no se pierde información. Es lo que pasa con por ejemplo, los números, los tipos de datos double, los dobles. Los tipos de datos dobles pueden tener muchísimos decimales, muchísimos, los dobles. Pero ¿qué pasa si yo quiero usar un float? Bueno, probablemente no pueda usar todos los decimales y me queda así. Entonces, si yo paso de un tipo de dato grande a un tipo de dato pequeño, lo que voy a hacer es perder todos estos decimales. Y si yo quiero pasar a un entero, entonces voy a perder estos decimales de acá. Más no me redondea. Cuando lo pierdo, nada más lo trunca o lo redondea. Lo elimina, digamos. O sea, no lo redondea. Inclusive vamos a probarlo. Acá, por ejemplo, dice 6.5 a 6. No sé si llegan a ver que dice from 6.5 to 6. Significa que pasa de 6,5 a 6, directo. ¿Qué pasa si... Es 6.9, por ejemplo, perdón. Sí, 6.9. Lo estoy dejando en 6. No lo redondea, vaya, no lo sube a 7. De 6.9 a 6. O sea, ignora completamente la parte decimal. No se molesta en redondear.
si uno quisiera redondear, capaz usa unas funciones antes de pasarlo, usa unas funciones de redondeo, que te dicen redondeo hacia abajo, redondeo hacia arriba, ¿no? Pero si vos haces así nomás, se pierde el dato. Por eso va a pasar de 6, aunque sea 6,99, va a pasar a 6. ¿Por qué? Porque el dato entero solo puede contener enteros. No puede contener otro tipo de datos. No puede contener decimales. Entonces, hay que tener cuidado a veces con el tema de las divisiones. Por ejemplo, como en este caso, que aparentemente estaba bien, pero no estaba bien, digamos. O sea, estaba bien en lógica. Nosotros dividíamos dos números, pero el resultado no era el que tenía que ser, ¿no? Entonces, generalmente esas cosas van más cómo trabaja el lenguaje, cómo hace los cálculos. Algunos, por ejemplo, hacen de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda. Por eso a veces es bueno poner decimales, poner paréntesis para separar expresiones. Por ejemplo, si yo no sé si se divide o se multiplica primero, siempre con paréntesis. Por ejemplo, si yo quisiera multiplicar A por B o A por A, entonces digo, bueno, pongo paréntesis y después un paréntesis para dividir, como en este caso. O si se va a sumar, por ejemplo, más 2, siempre se trata de limitar con los paréntesis para evitar confusiones, digamos. ¿Alguna duda con respecto a algo más de esto? No queda claro. Bueno, a ver. Entonces, vamos. ¿Sí, Vilma? Sí, No, sí. yo no pregunté. Ah, ¿alguna duda más, Mari? No, al contrario, dije que estaba perfecto. Ah, no, genial, genial. Eh, Generalmente los tipos de datos solo pueden contener o solo contienen los que su nombre dice. Si son enteros, solo enteros. Y se limitan a ignorar todo lo demás que no tiene con ellos. Por ejemplo, la coma se ignora. No importa, como vimos acá, que 6,99. Para él es 6 y punto, digamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un pequeño ejercicio que vamos a hacer entre todos, digamos. O sea, en grupo, de hecho. Bueno, este es un pequeño ejercicio que ahora, por ejemplo, el Jesús, tema de la pandemia, por el tema de que no salimos más de casa, está muy de moda hacer pedidos o mandar a traer cosas. Y generalmente estas cosas no... por ejemplo, si uno ve algo en Amazon que vale $20, el precio no es $20. El precio es $20 más un impuesto, más un envío, más alguna tasa que te cobran los que te lo traen, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este programa, la idea es simular eso, ¿no? Simular que el programa te diga, por ejemplo, cuánto está el producto que desea traer, ¿no? ¿Qué porcentaje va a pagar, ¿no? Y se haga algún cálculo. Eh, es como simular, por ejemplo, que nosotros queremos hacer un pedido, pero que el programa nos calcule cuánto nos va a salir, digamos, el pedido completo, con IVA o con envío, delivery. Esa es la idea de este programa. Entonces, ustedes pueden ver qué tipos de datos van a usar, si les conviene entero, si les conviene float, eh, qué datos necesita el programa. Y esto vamos a hacerlo en grupo, digamos, en dos grupos. Entonces, a ver, un segundo. No sé si hay alguna duda con la práctica que vamos a hacer, si se entiende la idea. No es tan, no es tan, no es tan, yo les pido que hagan exactamente eso, ¿no? Ustedes imagínense, ¿no? Yo creo que van a necesitar esto, pueden hacer lo que sé yo, que pidan dólares y que lo impriman en su moneda, por ejemplo. Sería algo interesante, por ejemplo, en la moneda de México, en la moneda de España o en la moneda de Argentina, por ejemplo. Entonces, vamos a estar dividiéndonos en Jesús, dos grupos.
Sí, ahí creo que te pasé el host, si no me equivoco. Dale, pásame el host, ahí creo los grupos. Creo 2 grupos, ¿sí? Sí, sí, dos grupos. Sí, Genial. Entonces, como la vez pasada que alguien, por ejemplo, crea el replit y se lo pasa a los compañeros y empiezan a trabajar sobre eso. Listo, ya estamos. ¿Alguna duda antes de ir a los grupos? ¿Alguien que no Recuerden, es libre, interpretación de ustedes, trabajo en equipo, debatan ahí, háganlo como a ustedes les parezca. No hay solución buena ni solución mala. El objetivo principal es que apliquen lo aprendido el día de hoy. ¿Todo bien? Sí, sí. Vamos entonces, pulgar arriba y vamos a los grupos. Dale. Genial. Perfecto, vamos nomás. Creo que hubo algunos problemas en Scanfu o problemas en Spring, pero fuimos resolviendo, aclarando las pequeñas dudas. Sí, Eh, era cosa más. tenemos un pequeño ejercicio que vamos a hacer entre todos o vamos a surgir algunas ideas. Eh, no es tan, no es tan largo, digamos, pero es más o menos para ver cómo haría cada uno, ¿no? Entonces, les voy a comentar, ¿no? Imaginen que ustedes, por ejemplo, van a una pizzería, ¿no? Van a comer una pizza. Ahora bien, las pizzas, por ejemplo, vienen cortadas, algunas vienen cortadas ya en unas ciertas cantidades, ¿no? Por ejemplo, en 8, en 10, 12. ¿Alguno que sepa, por ejemplo, en cuántos pedazos se suele partir? En 8. En 8. Bueno, imaginemos que vamos a una pizzería y estamos 5 o 7 personas, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pedimos, eh, generalmente hay una regla que dice, nosotros somos 7, ¿no? Entonces, vamos a comer la misma cantidad todos, ¿no? Pero a veces no se puede, ¿no? Porque sobran pedazos. Entonces, y siempre, por ejemplo, se termina y esos pedazos que sobraban en realidad no sobran, los desaparecen, ¿no? Entonces, la idea es hacer un programa que, teniendo la cantidad de pizzas, en cuanto, por ejemplo, cuántos pedazos se cortan, que en este caso es 8, ¿no? Y cuántas personas van, que calcule, por ejemplo, si todos comiéramos la misma cantidad de pizzas, ¿cuántas sobrarían? Por ejemplo, nosotros somos, a ver, imaginemos que compramos 2 pizzas, son 16 pedazos. Entonces, si somos 5 personas y todos tenemos que comer la misma cantidad, ¿cuántas pizzas comería cada uno? A ver, ¿Cuánta porción? claro, ¿cuántas porciones? Son 16 pizzas y somos Claro. 5 Cada personas. uno sobre uno. Eh, nos vemos, Vilma. Cualquier cosa, la grabación vamos a estar subiéndola también a la plataforma de la tribu. Nos vemos y muy buenas noches por ahí. Que ¿Son disfruten 16 que se- pizzas o 16, o 2 pizzas, 16 rebanadas entre 5 personas? Sí, así mismo. 2 pizzas de 8 cada una. Serían 16 rebanadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular eso? ¿Cuántas sobran o cuántas comen cada uno? Imaginemos que queremos hacer, por ejemplo, un programa que haga eso. De hecho, los programas siempre se inspiran en alguna forma que nosotros tenemos para hacer eso, que es como un problema, ¿no? Claro. Ajá. A ver los docentes. Es una división como resultado de un número entero. Ajá, o sea, lo que tienes que hacer es sacar la división y tomar el residuo, o sea, la pizza Claro. la pieza que te sobra, ese residuo, con la función que por ahí pusiste tú de residuo, Sí, ya tienes una, ¿cómo se llama? Un slice, ¿cómo Porción. se llama? Una porción que te sobra y la vas a volver a dividir entre 5. Y ya te va a dar una
por una cantidad en fracción. Sí, así mismo. Nosotros podríamos optar por dos caminos. Un camino es usar, por ejemplo, el residuo. Nosotros podemos, generalmente en programación hay un operador que es residuo, que hace una división, pero no te da el cociente. Te devuelve el residuo de la división. Entonces, si nosotros dividimos, habíamos quedado 16 pizzas, 16 rebanadas, con 5 personas, nos va a sobrar una rebanada. Entonces, hay situaciones que, por ejemplo, en ciertos casos, nos ayudan muchísimo conocer los operadores. Por ejemplo, si nosotros no conociéramos el operador residuo, tendríamos que calcular el cociente. Tendríamos que multiplicar el cociente por el divisor, que sería la cantidad de pizzas, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, restarle otra vez. O sea, serían muchas operaciones que de hecho nos ahorramos simplemente conociendo algunos operadores. Entonces, les voy a pasar, este sería el último ejercicio y vamos a implementarlo entre todos. A ver, les voy a pasar el link. Entonces la idea es que todo lo que aprendimos hoy también vamos a aplicarlo a este. No sé si alguien podría, por ejemplo, añadir el scan, que es para leer cuántas pizzas. Otros podría agregar cuántas rebanadas tiene una pizza. Y alguien podría agregar cuántas personas van a ir a comer, digamos, ¿no? Entonces vamos a ir construyéndolo entre todos la solución, digamos. A ver. Bueno, escribo... Aquí bien. primero tenemos, ¿no? Sí, pueden ir viendo qué falta y construyendo. Ahí, por ejemplo, alguien ya puso INT, número de personas, INT, número de pisos. Que al leer la variable, uno ya sabe qué es. Esa es como una buena práctica, digamos, ¿no? Al leer la variable, el nombre ya nos indica qué es la variable. Ahí si ponemos número de pizzas tenemos que hacer una operación, una suboperación que multiplique el número ese por 8. Sí. O vamos a tomar a pizza como porciones. Pero puedes decir que ya es una constante, que siempre son 8, ¿no? Sí, podemos decir que es una constante, porque creo que es el número que generalmente se parten. Entonces podemos decir que, sí, escribir nomás, A ver, que el número de porciones o slice es 8. Claro, rebanadas, perfecto. ok, aquí. Sí, mucho. Entonces, ahí Pero, nos faltan no, los scans. Tenemos que leer el número de personas, el número de pisos y hacer como un cálculo. No sé si alguien le puede ayudar a María. ¿Y el residuo, Jesús? El residuo es el porcentaje. O sea, en vez de hacer una división con la barra, se hace con el porcentaje. Eso les puedo mostrar. O si querés hacer, es el número que vos querés dividir, porcentaje, con el número que le dividís, y de ahí sale el residuo, Bien, lo que sobra. bien. Por ejemplo, tú vas pidiendo. ¿Quién está pidiendo? Yo no estoy haciendo nada, estoy mirando nomás. Israel creo que está con el camp. Scan, sí. Quería poner el residuo, pero no quería estorbar. O sea, yo estoy sacando un total de rebanadas, ¿les parece? Y ya de ahí sacamos las divisiones del total de rebanadas. ¿Qué querías? ¿Quién dijo que lo quería hacer, Adrián? Yo iba a sacar el residuo. Ajá, sácate el residuo. ¿Cómo me dijiste que es, Jesús? El símbolo de porcentaje es el Sí. total, porcentaje, el número que le divide
Y de eso ya sale el residuo. Es como una división, pero en vez de la barra de dividir, pones el porcentaje. Primero, ¿qué va? El número que vos querés dividir. Ajá, que en este caso sería pizzas. Sí, el total, digamos. No, rebanadas. O sea, Pero, yo acá abajo pero ya te puse el total de rebanadas, que es el número de pizzas por el ah, número de total rebanadas, no lo había visto, perdón. Ajá. Porcentaje, ¿y el otro qué es, Jesús? Y el número por el cual le querés dividir. Ah, la cantidad de personas. Sí, sí, en este caso la cantidad de personas. Y con eso te va a salir el número que sobra de pizzas. Esta sería la operación Sí, sí, tenés que guardarlo adentro de alguna variable. de residuo. Y tiene que ser entera, ¿no? Sí, porque eventualmente va a sobrar pedazos que son enteros. Puede sobrar un pedazo, 2 pedazos, 4 pedazos, pero no. ¿Y así como lo puse, está bien? Sí, está bien. Solo que tenés que hacerlo abajo. Viste que Mari declaró total de rebanadas, pero abajo de eso. O sea, vos podés usar las variables que se declararon antes. Claro. En este caso, total de rebanadas se declaró más abajo. Entonces vos tenés que, después de eso, hacer el cálculo. Bien. Y lleva el int, porque ya la declaré como entero antes. Solo una vez se puede usar int. Entonces, o podés Ah, pues, ahí, no, ahí creo que lo borrarle había al declarado. segundo. Sí, Ajá. ahí, perfecto. Entonces, ahí por ejemplo, Ahí. te tira un error porque probablemente sea, a ver, si no ustedes pueden fijarse, ¿qué error ven ahí en esos dos que marcan rojo? Falta el punto y coma. Toma, sí. La mayúscula en persona. Sí, sí, así mismo. El de abajo es que falta la P mayúscula y el de arriba es que falta un punto y coma. Ah, sí. Y Este a ver, era, ¿no? también hay un pequeño detalle. No sé si ustedes ven que se está marcando en verde. Ahí lo corregí. Faltó el Claro, amplio. sí. Pero además, nosotros Acá. siempre decimos entrada, proceso y salida. Es como un orden. Entonces, ¿dónde está la entrada ahí? Ah, sí, está acá arriba. Perdón, mil disculpas. Me tengo que ir. Sí, sí. Se me va la niñera. No, no, tranquilo. Gracias por todo. No, no, de lujo, Andrés. Perdón, ¿eh? No, igual vamos a estar subiendo esta parte también en la tribu. Los últimos 5 o 10 minutos puedes después echarle un Chao, vistazo. gente. No, chau, Disculpen. chau, suerte. Nos vemos el martes. Bye. Chau, chau, Bye. suerte. Nos vemos, Andrés. Bye. Entonces, Lo que les decía es un proceso de entrada, proceso y salida, ¿no? ¿Cuál es la entrada? La entrada sería el número de pizzas y el número de personas, ¿no? Entonces, generalmente, eso va arriba de todo, porque acá estamos haciendo un cálculo de un número que todavía no leímos. Entonces, Correcto. probablemente nos salte un error si intentamos calcular eso. eso que está seleccionado hay que pasarlo acá arriba, ¿no? Sí, sí, sí. No lo selec- Entonces, eso que está acá, esto es la entrada. Después viene el proceso y falta, digamos, la salida. Falta hacer un print de salida. Y a esto que yo le había puesto acá arriba de entrada, ¿cómo le pones? ¿Definición de datos o cómo le Sí, pones? declaración de variables puede ser. O sea, de hecho, esta parte son declaraciones. Todavía no es la entrada en sí. O sea, es como una preparación, pero la entrada es esta partecita de acá, donde realmente Ujú. se lee. Ujú. Entonces, acá falta la salida. Faltaría un print y imprimir. Y habíamos dicho que es un valor entero. Entonces, la cantidad de pizzas sobrantes es... Y acá, por ejemplo, imprimir residuo. Punto y coma. Entonces, eliminamos este print que estaba. Y ahí nos quedaría, si no me equivoco. Pero me Tienes- falta calcular cuántas rebanadas come cada quien, ¿no? No, pero no es tan necesario si es que usamos el residuo.
Porque el residuo ya nos calcula cuántas sobran. Entonces no tenemos que calcular cuántas se comieron y restar al total. Ok, Sino sí, ya te entiendo. Entonces podemos probar, ¿no? Creo que está todo bien. Podemos probar. Entonces, antes generalmente, bueno, se puede hacer antes o después. Generalmente cuando uno prueba, ya sabe qué número le debe salir, ¿no? Entonces, si probamos 16, o sea, 2 pizzas y 5 personas, nos debería sobrar una rebanada, ¿no? Entonces podemos probar eso. Ah, sí, faltó también el mensaje de... Sí, faltó el mensaje que nos indique qué es lo que debemos escribir para después. O sea, no es que no va a funcionar, pero ayuda mucho a saber qué, por ejemplo, debemos ingresar. Por ejemplo, sí, ¿cuántas personas? A ver. ¿Cuántas pizzas Personas van a y cuántas comprar? Por ejemplo. Ajá. Entonces le damos run. Ah, faltó el punto y coma por eso. Generalmente siempre marca un error, es porque hay un error. La verdad ayuda muchísimo a ver dónde está el error. Porque antes generalmente uno... Entonces, ¿cuántas personas son? Son 5 personas, ¿no? Ajá. ¿Y cuántas pizzas van a comprar? En 2 pizzas. La cantidad de pizzas que sobran es 1. O sea, sí calculó bien y no tuvimos que hacer tantos pasos. El operador residuo es un operador que en situaciones nos resuelve muchas cosas, digamos. Muchos cálculos intermedios o verificar algo. Espectacular. Está bien ¿Alguna? que le cambié aquí a rebanadas, ¿ok? ¿Cuánta? Ah, la cantidad de pizza. Claro, la cantidad de rebanadas. Así mismo. Ok. Y con esto estaríamos terminando, digamos, la clase de hoy. Y más que nada, muchísimas gracias por lo menos de mi parte a todos los que pudieron participar de esta clase.